en la mesa don Juan Carrión, que es el presidente de FEDER, y doña Susana Pérez Santos, que es la presidenta de la Asociación Nacional Crecer, con motivo de esta jornada de acondroplasia y maternidad que vamos a celebrar esta mañana aquí en el Hospital Universitario de la Risaca. El gerente me encomendó, como director médico, que estoy aquí con vosotros esta mañana, porque él se encontraba por forma de agenda en otro lugar. Y sin más dilación voy a dar la palabra a Susana primero, pues a Susana y después a Juan. Vale. Susana. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a usted, don José Domingo, director médico de la Risaca, y a Juan Carrión, presidente de FEDER. Queremos que estas jornadas nos inviten a la reflexión, a pensar de una manera diferente de la acondroplasia. La experiencia de la maternidad y la responsabilidad que entraña tiene un especial significado en las mujeres con acondroplasia, sobre todo en las madres. El entorno, lo que se espera de nosotras, el sentirnos el punto de mira de cuanto nos rodean, no es una tarea muy fácil. Y pasa por muchos momentos diferentes, y algunos de ellos comunes al resto de las madres, y otros no. Y eso, si lo unimos al desconocimiento médico con el que a veces nos encontramos, limita enormemente nuestras posibilidades. De ello, la importancia de esta jornada y nuestro derecho a ser consideradas las que elegimos ser madres, y derecho a ser consideradas las que nosotros elegimos ser madres, como una madre más y no marcada y discriminada constantemente como una mujer con acondroplasia en cada momento de nuestra vida. Gracias, Susana. Estamos entre amigos. Estoy acostumbrado a hablar con mucha gente, pero Bueno, Juan tiene la palabra. Pues gracias, Susana, gracias, José Domingo. Buenos días a todos, y desde la Federación Española de Enfermedades Raras lo que queremos en primer lugar es agradecer a Crecer la oportunidad que nos da de compartir con vosotros esta jornada de acondroplasia y maternidad. Quiero felicitar y aprovechar la ocasión por todo el trabajo que realiza Crecer a lo largo de toda la geografía española. Es una asociación referente en nuestra federación de enfermedades raras, y es una asociación de la cual tenemos que exportar pues, todas las buenas prácticas que están desarrollando. Hoy, en sus palabras, Susana lo transmitía, ¿no? El derecho a ser madre y no estar estigmatizada por sufrir una enfermedad rara, en este caso por sufrir acondroplasia. Yo creo que esa reflexión la tenemos que hacer todos conjunta, y tenemos que hablar siempre en positivo y aperturar siempre un camino, ¿no? Un camino para todas las personas que nos escuchen y que realmente pues, quieran también dar ese paso. En definitiva, ese agradecimiento, compartirlo pues, con todo el equipo profesional, con María José y con todas las personas que forman el equipo de voluntarios y de miembros de Junta Directiva de Crecer, porque ellos realizan un trabajo extraordinario del cual todos tenemos que aprender. También deciros que no hay que preocuparse porque en esta sala hoy no esté al 100% llena, porque me consta que a través de las redes sociales vamos a ser capaces también de transmitir a todas las personas que necesiten y que quieran conocer todo lo relacionado con la acondroplasia. Y también quiero tener unas palabras para agradecimiento a una de las partes, ¿no? que se van a trabajar en el día de hoy, que es la presentación de un reciente trabajo que habéis hecho conjuntamente Crecer con 4 profesionales: Encarna Guillén, Isabel Hernández, Juan Andrés Conejero y Miguel Ángel González. He tenido muy poco tiempo de observarlo, pero lo que sí que he podido comprobar es que va a dar respuesta a la pregunta, que es el título del libro, ¿no? Que tengo un hijo con acondroplasia y ahora qué, ¿no? Es decir, yo creo que es lo que todo familiar, lo que todo padre y cualquier madre que se nos enfrentamos al diagnóstico de una enfermedad rara, enseguida, nada más trasladarnos el nombre de esta enfermedad, pues son las preguntas frecuentes que queremos realizar al profesional sanitario antes de salirnos de esa consulta, y que cuando nos llegamos a casa y ya nos llegamos con el nombre de una enfermedad, en este caso acondroplasia, pues son muchas las incertidumbres que se nos plantean después del diagnóstico, ¿no? Es decir, necesitamos saber la ruta de derivación, necesitamos saber profesionales de referencia, necesitamos conocer recursos. Yo creo que este libro
pues da respuesta precisamente a todas esas necesidades y por lo tanto pues felicitaros también por esta iniciativa. Y por mi parte nada más que desear que estas jornadas lleguen a todas las personas a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, también en aras de la brevedad decir algunas cosas, ¿no? A mí me parecen muy interesantes este tipo de jornadas por lo que funde a los profesionales, a Encarna Guillén, que está sentada allí, que va a presentar el libro a lo largo de la mañana, la doctora Catalina de Paco, entendiendo que el título de la mañana, Protoplasia y Maternidad, como decía hace un momento Susana, pues es relativamente, o sin relatividad ninguna, muy importante. El hecho de que personas que tienen esta rara anormalidad se enfrenten no solamente a esa cuestión, sino a problemas tan importantes como la maternidad, pues tiene que tener respuesta de conocimiento, de despejar dudas, de saber qué va a ocurrir cuando pues, tenemos profesionales como Encarna, como Catalina, como el resto de compañeros que deben y pueden dar respuesta a esas cuestiones. Me parece una extraordinaria acontecimiento el que, por una parte, la Federación de Enfermedades Raras, con su presidente Juan Carrión, como Susana, presidenta de la Asociación Nacional Crecer, pues aunáis esfuerzos en aras a ese ampliar conocimiento, despejar dudas, ayudarse unos a otros. Desde luego, el hospital, sus profesionales, el hospital en su conjunto y sus profesionales de manera particular sí que van a estar detrás de vosotros, porque entendemos que esa es nuestra principal tarea, no solamente en la parte de solucionar enfermedades, sino en la parte de prevenirlas y ayudar a todas aquellas personas que la padecen a que su vida sea más soportable. Y nada más, que tengáis una buena jornada y que esas dudas queden despejadas. Quiero inaugurar la jornada a contemplarse en la maternidad. Muchas gracias. La doctora Catalina de Paco Macañana, ginecóloga y experta en medicina fetal del agudo del Hospital Virgen de la Resaca, con el plan de cuidados a la madre gestante, con acondroplasia y riesgos en el parto. Es que tengo las diapositivas. Julio. Vale. Claro. ¿Qué? El fin de semana los cabellos. Claro, tenía que ver claro, porque lo viera el director médico. Bueno, pues lo ponemos luego. Por invitarme. No sé si se me oye bien así, ¿no? Sí. Digo que muchas gracias por invitarme a dar esta charla. La verdad que he estado un poco agobiada preparándola, porque no sabía muy bien de qué hablar, si voy a decir algo nuevo, si no, pero bueno. He hecho una presentación corta, sobre todo para que tengamos tiempo de discutir después. Va a haber varios puntos, a lo mejor, que sí que van a meter discusión, y el resto son cosas que ya sabéis de sobra. Bueno, un poco como introducción, deciros, ya sabéis también que dentro de la displasia esquelética, la tanatofórica y la acondroplasia pues, es de las más frecuentes, suponen más del 50%, que la acondroplasia pues, es la más frecuente de las no letales, con una herencia autosómica dominante. Fue en 1994 y en el 95 cuando se empezó a hablar de dónde se detectaban, qué cromosomas, y en el 95 pues que era una sustitución de glicina por arginina en el codón 380 del receptor del factor de crecimiento de fibroblasto. ¿Cómo poder hacer el diagnóstico? Y eso es una de las cosas que estábamos discutiendo antes, de forma precoz en la gestación. Bien con una biopsia corial, antes de la semana 16, generalmente alrededor de la semana 12,
como podéis ver en la imagen del lado izquierdo, o bien con una amniocentesis a partir de la semana 16. Nosotros preferimos siempre la biopsia corial porque el diagnóstico es mucho más precoz, no tenemos que esperar tanto y bueno, técnicamente es más difícil, pero ya llevamos 5 años aquí en España, en Murcia, que la hacemos y gracias a los genetistas, al doctor Glover, a la doctora Vera, se podemos tener buenos resultados y no hay ningún problema con la biopsia corial en general, sin tener que esperar a la amniocentesis. Luego un poco es hablar de los controles y los cuidados durante la gestación. No hay mucho sobre esto, pero si seguimos como pauta los controles que hacemos en el embarazo normal, siempre la ecografía de 12 semanas, que es fundamental en el embarazo para el diagnóstico de malformaciones, diagnóstico de cromosomopatías, para la prueba invasiva, que es la biopsia corial. Luego, entre la 12 y la 20, generalmente no hacemos ninguna ecografía porque tampoco aporta mucho, no sé que tengamos alguna sospecha de algo, que eso solemos hacerlo alrededor de la semana 16. Pero bueno, como regla, 12, 20 y posteriormente la ecografía de 24 y 28. Sobre todo cuando puede haber sospecha de esta patología, porque ya sabéis que no se suelen diagnosticar en la mayoría de los casos, a no ser que hayamos hecho una prueba invasiva anteriormente, hasta el tercer trimestre de la gestación. Generalmente sobre la semana 26, 28 es cuando empezamos a sospechar que puede haber una patología de estas características. Y luego, bueno, pues cada 3-4 semanas, dependiendo un poco de cómo vaya el embarazo, de cómo vaya el crecimiento, si hay algún tipo de malformación, si no, polidraño, etc. Ahora hablaremos de todo esto. ¿Qué tipo de cuidado consigue en el embarazo? Pues igual que en un embarazo normal, excepto luego algunas excepciones. Muy importante hacer ejercicio moderado cada día, 30 minutos al día, bien caminar, bien nadar. Sabéis que el riesgo de obesidad para disminuirlo es lo máximo posible. Suelen tener también estas pacientes calambre en las piernas, por eso tenemos que evitar que estén sentados durante mucho tiempo, parados durante mucho tiempo y se recomienda caminar diariamente. ¿Qué otro tipo de cosas? Pues a la hora de dormir, siempre intentar dormir del lado izquierdo, igual que en la mujer sin esta patología. Y también recomiendan fisioterapeutas ponerse almohadas entre las piernas para que la columna esté lo más recta posible. ¿Cuáles son las posibles causas del dolor de espalda durante la gestación, que puede ser más frecuente en estas pacientes? Pues el peso extra de la gestación y los cambios de postura para compensar este peso extra, porque el centro de gravedad se mueve hacia adelante y ejerce más tensión en la parte inferior de la espalda. Y luego la presión sobre los músculos que ya están debilitados y estirados del abdomen. ¿Cuáles son las posibles soluciones para estos problemas? Pues obviamente mantener la espalda recta, utilizar un buen calzado, no agacharse ni estirarse y evitar pasar mucho tiempo libre y sobre todo hacer mucho hincapié en hacer ejercicio, porque el reposo no es beneficioso en ningún sentido. Riesgo del embarazo en mujeres con acondroplasia, que puede ser más frecuente que en otro tipo de embarazo normal. La afectación fetal, que ya hemos hablado, la obesidad, que es más frecuente, la compresión de la médula espinal, riesgo de preeclampsia, la presencia de polidraños, la prematuridad, la sobrecarga cardiorrespiratoria, que es muy importante tenerla en cuenta en el tercer trimestre, y la exageración de la cifoescoliosis. Dentro de las complicaciones respiratorias, sabéis que tenemos los trastornos restrictivos de la caja torácica, pero los más frecuentes son los obstructivos de la vía aérea. Es frecuente que tengan también problemas de hipoxemia, que puede dar lugar a una hipertensión pulmonar. Esto luego lo referiremos también cuando hablemos de qué tipo de anestesia utilizar o es conveniente en el parto. Bueno, esto lo he puesto como otro tipo de complicaciones ginecológicas que aparece. Es una revisión que se publicó en 1986 en el Obstetrics. Es una de las poquísimas revisiones que hay de acondroplasia y complicaciones en el embarazo o incluso ginecológicas. La menarquia es una retrasada, los ciclos menstruales pueden tener la misma duración y existe una mayor prevalencia de leiomiomas. Dentro de las complicaciones neurológicas pues hay varias, pero la que más nos interesa desde el punto de vista del parto
es la estenosis del canal medular, que se produce por una disminución del diámetro anteroposterior del canal vertebral y los forámenes ovales porque están más estrechos. Hay otras complicaciones, como ya he dicho, como pueden ser los hematomas suturales, las neuralgias asociadas a deformaciones en la base del cráneo. Si os fijáis en esta parte de la diapositiva, vemos que la estenosis del canal lumbar es mucho más frecuente, alrededor del 98%, entre las vértebras L2 y L3. Un 61% entre L3 y L4, que yo creo que es alrededor de por donde se suele poner el epidural, y 58% L1 y L2. Es responsable de que puedan tener dolor en las extremidades inferiores y en la espalda. Y el diagnóstico, pues ya sabéis, también se suele hacer pues, con una radiografía, un TAC o una resonancia. Ahora hablaremos también de todo esto. Por lo tanto, yo creo que uno de los puntos fundamentales en esta charla es cuáles son los riesgos del parto ante el embarazo de una mujer con acondroplasia. Pero está bastante claro en la literatura que hay que hacer una cesárea alrededor de la semana 36-37 para evitar que si existen malposiciones pues se ponga de parto y pueda tener complicaciones de encajamiento, por ejemplo, de la cabeza, en el caso de que estuviese en algas. Sabéis que la cabeza tiene un diámetro mayor que el de la pelvis. Lo que no está tan claro es que siempre haya que ponerse una anestesia general en una cesárea. En las últimas publicaciones que hay sobre casos clínicos, porque no hay mucho publicado sobre el tema, es que la anestesia epidural se puede poner en mujeres con acondroplasia y va bastante bien. ¿Cuál es la conclusión al final de todo esto? La conclusión es que hay que individualizar siempre el caso y estudiar los casos por separado, porque habrá mujeres que le vaya mejor una anestesia general después de ver si tiene problemas a la hora de intubación o no, porque ya hemos visto que los problemas obstructivos de la vía aérea son de los más frecuentes, o si tiene problemas a nivel del canal medular, y entonces en ese caso podría ser más conveniente la anestesia general. Pero yo creo que la conclusión, por lo menos desde mi punto de vista, la que yo he sacado preparándome esta charla, es que no es una indicación clara que haya que poner a todas las mujeres con acondroplasia en una cesárea una anestesia general. Individualización siempre de los casos. ¿De acuerdo? Y nada, yo creo que no he podido encontrar muchas más cosas al respecto. Yo creo que he preparado una charla un poco más corta para que pudiésemos discutir y me pudieseis preguntar muchas más dudas que vosotros podéis tener a la hora del embarazo y que os podamos contestar. No sé. Y nada más. Yo quería hacer una pregunta. Antes ha dicho que las mujeres con acondroplasia, en un estudio que se había publicado, que teníamos más riesgo de tener leiomiomas. Miomas. ¿Leiomiomas? Miomas. Es una revisión del 86, no encontramos más recientes, en el que analizan 150 mujeres con tipos de displasia genética, de las cuales había 87 mujeres con acondroplasia. Y vieron que esas mujeres, después de preguntarle y analizar la historia clínica y demás, tenían mayor prevalencia de tener miomas que en la población general. Los miomas suelen tener ningún problema. No suelen tener ningún problema. A no ser que sean mucho más grandes y demás, que pueden tener los mismos problemas que una mujer normal. Me ha parecido entender que respecto a la ecostétrica era a partir de la semana 26 cuando se empezaba a ver hallazgos. En semana 20 ya se podría ver un acortamiento del fémur, ¿no? Posiblemente. Pero aunque haya un acortamiento del fémur, un fémur más curvo de lo normal, una curvatura anómala. Depende del tipo de displasia esquelética de la que estemos hablando. En cuanto a la acondroplasia. La acondroplasia, si no tenemos sospecha, no existen antecedentes familiares y demás, porque la mayoría suelen pasar de nuevo, aunque veamos un fémur, nunca vamos a ver un fémur, estamos hablando de la acondroplasia, en el percentil 3. Podemos verlo en el percentil 10, 5, pero eso lo vemos bastante menudo y no significa
que vaya a tener una condoplasia. O sea que Pero lo que es sospecha, sospecharlo, ¿no? podemos vigilarla un poco más, pero sospecharlo como tal no, porque si tuviésemos una sospecha clara en esa semana, haríamos una amniocentesis para detectar, para hacer la analítica. Entonces, no existe en la semana 20 una sospecha como tal. El diagnóstico de sospecha se suele hacer alrededor de la semana 26-27, que es cuando ya existe realmente un acortamiento de los miembros con una incubación, junto con aumento del líquido amniótico, la frente un poco más prominente y demás. De hecho, bueno, yo soy ginecóloga y he detectado ya por lo menos de 3 a 4 casos y en torno a la semana 20. El último fue más tardío, lo habían visto otros compañeros anteriormente, pero... ¿En qué percentil estaban los huesos? Es que además se veía una curvatura del fémur anómala y otros hallazgos, ¿no? Estos fueron hace mucho tiempo y acabaron en ITE, pero fueron confirmados posteriormente por ¿De acondoplasia? Sí. Y se les hizo estudio genético en la provincia de Albacete en concreto y... Es bastante raro, por lo menos en todos los libros, poner el diagnóstico a partir de la semana en el tercer trimestre. Puedes sospecharlo en cualquier mujer que veas con acortamiento de los miembros, aunque estén en el percentil 5, porque en una acondoplasia no lo vamos a encontrar en el percentil 3, hacer una amniocentesis y pedirle a todo una acondoplasia, los genes de la acondoplasia. Así seguro que algunos diagnosticaremos, pero como tal, del diagnóstico de sospecha de acondoplasia es a partir del tercer trimestre. Lo cual no significa que efectivamente tengan la sospecha de una amniocentesis y lo diagnostiquen, pero no es lo más frecuente, por lo menos en mi experiencia y en nuestra experiencia aquí. Vamos a complicar por la revisión y también por la reflexión sobre algunas cuestiones. Yo creo que lo que has dicho es muy importante en el sentido que hay que individualizar probablemente cuál es la situación para cada paciente. Y la realidad actualmente es bien distinta, porque realmente si estamos un poquito intentando que a nivel infantil el seguimiento se mejore y se coordine, la verdad es que luego en la etapa adulta pues las mujeres con acondoplasia acuden menos a sus revisiones, quizás están menos coordinados y lo más frecuente es que te aparezcan a lo mejor en el momento del embarazo sin una valoración reciente de cuál es su situación clínica en cuanto a la posibilidad de estenosis del canal lumbar o cualquier otra situación neurológica que también puede influir a la hora de la decisión, por ejemplo, del método de anestesia, ¿no? Entonces, yo lo que creo importantísimo es considerar en la mujer con acondoplasia, en la visita preconcepcional, la actualización de todos estos datos médicos y en caso de que efectivamente no esté recientemente evaluado todos estos aspectos, que se haga, porque en ocasiones cuando también piden la evaluación preanestésica, se espera igualmente al último momento, es una evaluación preanestésica general, la que se hace para cualquier otra mujer que no tenga pues una enfermedad crónica de este tipo, que puede además limitar ciertos aspectos a la hora del parto, y sería muy importante protocolizar esta situación para mujeres con acondoplasia, porque eso nos llevaría primero la sensación de la mujer de que efectivamente las decisiones que se están tomando son decisiones consensuadas basadas en su estado de salud, y en segundo lugar coordinar con el equipo que vaya a intervenir, tanto pues, el obstetra, el anestesista, etcétera, etcétera, y por supuesto esa seguridad va a repercutir pues, en mejor resultado en cuanto al parto y la situación del niño. Sí, estoy totalmente de acuerdo. En una embarazo de todo tipo, que hay que controlar mucho más, luego evaluar con el anestesista y ver efectivamente todo lo que han dicho. Pero habitualmente lo hacemos por separado y probablemente en esta situación sí que conviene una evaluación conjunta.